Isaías en el capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esta palabra está hablando de Jesús. Está hablando que en Jesús va a estar la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Hay veces, si usted pregunta en la calle, muchas personas con ganas de querer ofendernos nos llama a Jesús solos. Pero no hay una iglesia que crea más en la llenura del Espíritu Santo que esta iglesia. Una iglesia que crea en la obra del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que crea lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Una iglesia que crea en los dones, que crea en los ministerios que son regalados, gloria a Dios, por el Espíritu Santo de Dios. No hay una iglesia que crea más eso que esta iglesia, aleluya. Y se está hablando que sobre Jesús y en Jesús va a estar la plenitud. Esa plenitud nos muestra un espíritu con varias características. El espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Ahora vamos a desglosar qué significa cada uno de eso, porque vamos a hablar de la llenura. Y esa llenura tiene unas características. No es únicamente hablar en lenguas. Amén. Y con esa llenura nos va a permitir hacer y entender las cosas como el Señor Jesús en su carácter de hijo las entendía. Dice la palabra de Dios que Él no entendía las cosas por lo que veían sus ojos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado al tomar decisiones por lo que ven nuestros ojos? ¿Sí le ha pasado? Y de pronto le pasa a usted como al profeta Samuel, que el profeta Samuel veía y se equivocaba y decía: este debe ser el príncipe, tiene pinta para ser rey de Israel. Pero Dios no escogió al que tenía pinta para ser rey de Israel. Escogió a uno que no parecía, gloria a Dios, a un joven que estaba detrás de las ovejas, y le dijo al profeta: úngeme a este es el que es el rey, aleluya. Pero hay momentos en los cuales usted escucha y escucha cosas que no le conviene, gloria a Dios. Hubo un momento en el cual a Jesús le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Gloria a Dios. ¿Y usted sabe qué dice la ley de tal mujer? Maestro, encontramos a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Moisés mandó apedrear a tal tipo de mujer. Mas tú, ¿qué dices? ¿Sí lo ha leído? Eso que ellos dijeron era mentira. Pastor, ¿y por qué es mentira? Porque Moisés no mandó a apedrear a esas mujeres. Si usted lee la palabra, la Biblia dice que si se encuentra un adúltero, los dos deben morir irremisiblemente. Y se encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio. ¿Y el varón dónde está? ¿Dónde estaba? En el mismo acto. Bueno, estaban los dos. ¿Dónde está el varón? Al varón no lo trajeron. Ellos dejaron escapar al varón. ¿Por qué? Porque voluntariamente tenían un pensamiento machista. ¿Se da cuenta? Pero si esa persona se deja llevar por lo que ve en sus ojos o escucha en sus oídos, hubiera mandado a tirarle piedra. ¿Se da cuenta lo que
la importancia de la llenura. Pero en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús, cuando le dan el rollo del libro del profeta Isaías, Él encuentra un pasaje de la Escritura que habla de Él. Y en Lucas capítulo 4, Él dice: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, me ha autorizado, ha derramado la unción sobre este cuerpo de carne, gloria a Dios. ¿Para qué cosa? Para dar vista a los ciegos, aleluya, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos del diablo. Oh, gloria a Dios, para predicar apertura de cárcel, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo, tomó el rollo y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura, aleluya, gloria a Dios. Él estaba declarando que sobre él estaba la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible, gloria a Dios. Aleluya. La llenura del Espíritu. ¿Qué hombre puede ser santo por sí solo? Nada. El hombre necesita el Espíritu. Y como Dios sabe que tú y yo necesitamos el Espíritu, por allá en el Evangelio según Juan, por allá como en el capítulo 20, el Señor Jesús, después de haber resucitado, aparece a sus discípulos y hace algo de lo cual no se predica mucho. Sopla sobre sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos hablaron en lenguas en ese momento? ¿Por qué no hablaron en lenguas? ¿Qué pasaba? Eso era una profecía. Él estaba mostrando que iba a haber un momento en el cual Él iba a soplar. Aleluya. Él iba a soplar, o sea, Él estaba mostrando quién era el que iba a soplar, gloria a Dios. No iba a ser otro, sino iba a ser Él mismo, dando cumplimiento a la Escritura que dice que ciertamente yo bautizo en agua, pero el que viene tras mío, hablando del Señor Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo. Aleluya. Oiga, yo me alegro por eso. Si usted quiere aplaudirle, apláudale, porque Él bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar, ya no sobre, sino a morar en una persona, el Espíritu Santo de Dios debe causar esto. Debe haber un espíritu, el Espíritu de Dios, que se manifieste como, obviamente, como el propio Espíritu de Dios, pero se manifiesta como sabiduría, como inteligencia, como consejo, como poder, como conocimiento y como temor. Amén, gloria a Dios. Usted sabe por qué en tantas iglesias hoy día, en tantas partes, se tienen que esforzar para decirles: oiga, eso que se está haciendo ahí dentro no es de Dios. Y se arman bailes en las iglesias, no aquí, pero se arman bailes en las iglesias. De pronto alguno lo habrá visto. Yo veo que Humberto se sonríe. Y salen personas haciendo coreografías animadas para entretener a la gente. Y le colocan las luces y le colocan la música y las mujeres de ropa apretada. ¿Y sabe por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Y sabe por qué no hay temor de Dios? Porque no está el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios. La primera característica de ese Espíritu es que ese Espíritu es derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos hacer frente a las adversidades que el enemigo puede traer a nuestra vida. La forma en la cual un cristiano pelea, gloria a Dios, es en oración, pero nosotros no podemos orar de cualquier manera. Oramos según el Espíritu. Aleluya. Velamos en el Espíritu, con oración y con súplica, no racionalmente, sino con el Espíritu. Gloria a Dios. Yo quiero aquí definirle una cosa. Hay cosas que Dios en su vida por el Espíritu va a hacer. Y otras que le tocan a usted. Gloria a Dios.
bíblicamente, iras, enojos y contiendas, ¿las quita el Espíritu o lo tiene que hacer usted? Haced pues morir en vosotros. ¿A quién le dice Dios eso? ¿Se lo dice al Espíritu Santo? ¿Está hablando Dios con su Espíritu o nos lo dice a nosotros? Nos lo dice a nosotros. Nos lo dice a nosotros. El Espíritu sí produce un fruto. Gloria a Dios. Y usted sabe que el fruto es amor. Y por ahí empieza. Y habla de benignidad, de fe, de templanza, de paciencia, de mansedumbre. Habla de un montón de cosas que el Espíritu Santo de Dios va a producir en usted. Pero quien le va a dar la fuerza para hacer morir eso carnalmente en usted, claro, es el Espíritu, pero usted tiene que hacer su parte. Tiene que hacer su parte. No, es que Dios en esto no me ha cambiado. Te vas a quedar esperando. Va a venir el Señor, va a levantar a su pueblo y tú te vas a quedar esperando por terco. Porque te toca a ti hacer morir eso. ¿Cuándo te toca? Hoy. Hoy ya te toca. Porque si tenemos el Espíritu, andemos pues por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo, perdóneme, yo lo digo así, se despeinaba cuando le hablaba a los corintios. Él no podía hablarles pasito, él se despeinaba cuando hablaba a los corintios. Porque él dice que ustedes ya debieran ser maestros. Y yo los veo todavía andando como niños. Con pleitos, con contiendas, con esto, con lo otro. Y hablando y todo eso y brincando y... No, perdóneme si... Pero es que para esto hemos sido demasiado débiles, dijo el apóstol. No les puedo hablar de otra manera. Tengo que volverles a enseñar las mismas cosas. Y hablaban en lengua, profetizaban, echaban afuera demonios, pero tenían peleas entre ellos. Sí, eso dice la palabra, alguien que diga amén, eso era lo que le pasaba a los corintios. Yo no estoy diciendo que usted, yo estoy diciendo que a los corintios. Primera carta a los corintios y segunda carta a los corintios. Entonces el Espíritu de Dios nos va a ayudar en eso. 2, como espíritu de sabiduría. En la carta a los Efesios, en la primera carta a los Efesios, en la única carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 17, alguien que me ayude a leer lo que la palabra dice. Y el hermano Benedito ahorita me ayuda con Daniel 5, 12 al 14. Y el hermano Luis ahorita me ayuda con Daniel 10, 1. Escuche esto, espíritu de sabiduría. Sabiduría. ¿Quién me ayuda con Efesios capítulo 1, verso 17? ¿Alguien lo encontró? Bueno, ¿cómo dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya, gloria a Dios. Escuche, ¿quiénes eran los efesios? Si usted lee la carta a los Efesios, usted se va a encontrar, no solamente en la carta, también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que eran personas que conocían la unicidad de Dios. Sabían de la unicidad porque el apóstol Pablo les habló de la unicidad de Dios. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Se les impusieron manos a esos 12 hombres y fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 6. Aleluya. Pero ahora el mismo apóstol está diciendo, yo estoy orando para que ustedes reciban espíritu de sabiduría. Gloria a Dios. Yo tengo que decirle hoy que sabiduría no es lo mismo que tener mucha información. Hay gente que tiene mucha información, pero al momento de aplicarla, no sabe cómo aplicarla. Me atendía en estos días, en días pasados, una persona que me cortaba el cabello. Y la persona me dice que él había sido predicador del Evangelio, que había sido predicador del Evangelio en Venezuela. Pero me presentó a la mujer y no se había casado. Y 2 mujeres había tenido y sabe Biblia. ¿Y qué pasa allí?
Que no se trata únicamente de saber, sino de aplicar lo que usted sabe. A eso se le llama sabiduría. Aplicar el conocimiento que Dios a usted le ha dado. Aleluya. ¿Sabes qué es lo contrario a sabiduría? La necedad. Dice por allá en Proverbios 14, de la mujer necia que destruye su casa. La mujer sabia edifica su casa. La mujer necia echa al marido, pelea con los hijos, no le gusta por esto, no le gusta por lo otro, destruye la casa. Y después estamos apurados para que Dios haga lo que Él ya había hecho, pero que nosotros destruimos. Gloria a Dios. Bueno, solamente hay uno que lo cree, pero es cierto. Eso ocurre. ¿Por qué? Porque no se obra bajo el espíritu de sabiduría. Y hay veces las palabras de sabiduría son tan duras de recibir para el que anda en necedad. Porque la sabiduría y la necedad no van. La necedad quiere hablar cuando toca escuchar. Somos una ofrenda especial. Yo lo creo. Pero cuando vengas a la presencia de Dios, no vengas a ofrecer el sacrificio de los necios. Wow. Sacrificio de los necios. El que se presenta para dar y hablar y hablar y hablar y nunca para escuchar. Escúchalo. ¿Y sabes qué dice ese mismo espíritu de sabiduría? Y no te apresures de irse de su presencia. Quédate en la presencia. Aleluya, gloria a Dios. La palabra me dice que el espíritu de sabiduría reposó sobre Josué cuando Moisés lo dejó por sucesor. Se reposó sobre él. Esa sabiduría era la misma que reposaba sobre los profetas. Y esa sabiduría, gloria a Dios, fue lo que un día Dios nos mostró a través del mismo Señor Jesús, viniendo a buscar a los pecadores, a los viles, a los menospreciados, para colocarlos arriba como príncipes en su pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque los otros estaban envanecidos. Parecía ser más sabio colocar a los estudiosos arriba, pero halló vanidad en ellos. Y la sabiduría y la vanidad tampoco van juntas. Gloria a Dios. Y sabe que eso fue tan sabio que después de casi 2000 años, nosotros hoy en esta mañana estamos reunidos en el nombre de Jesús, escuchando aún de las palabras de su Biblia, de su libro, para edificar nuestras vidas. Estamos reunidos por eso. El espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría nos guía a tomar decisiones adecuadas. El hijo pródigo, ¿recuerdan al hijo pródigo? ¿Cuántas decisiones tomó él? Tomó 2. Tomó la decisión de irse. Irse con plata. ¿Es una decisión mala o buena? Tú dices, parece una decisión buena. Pero cuando no tenía nada, tomó la decisión de ir a la casa de su padre y hacerse jornalero. Jornalero después de haber tenido plata. Pero la sabiduría se justifica por sus hijos. Aleluya. La palabra de Dios me habla del espíritu de inteligencia. Daniel capítulo 5 verso 12. Hermano Benedito, ¿cómo dice? Hasta el 14, hermano Benedito. Gloria a Dios, dejemos hasta allí.
Hermano Luis, Daniel 10:1, ¿cómo dice? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén, gloria a Dios. Escuche, espíritu de inteligencia. Este es el mismo Espíritu Santo. Pero Dios va a hablar con el hombre a través de un lenguaje que Dios y esa persona puede llegar a conocer. Amén, gloria a Dios. Me hablaba con un pastor y el pastor me decía: hermano Mauricio, tuve un sueño. Y me compartía el hermano su sueño. Y el hermano, como tenemos confianza, me decía: Daniel, interprétame ese sueño, me decía el hermano, y nos reímos. Pero el hermano me contó su sueño. Y el hermano está metido en los temas del campo. Y el hermano, Dios le habla con temas del campo. ¿Me comprende? Gloria a Dios. Y él estaba tratando de tener inteligencia en la visión para ver qué era lo que Dios le estaba hablando. Aleluya. Dios va a hablar al hombre de una o de dos maneras. Sino hay veces el hombre no comprende lo que Dios le está hablando. La forma de hablar de Dios con Daniel fue a través de símbolos. Y le mostró la constitución de 4 imperios. ¿Y se los mostró con qué cosas, hermano Luis? Se los mostró con animales. ¿Qué conocía Daniel? Animales. Y le mostró a Daniel en visión animales para enseñarle los imperios. Así que cuando el hermano Luis leía y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero Daniel tuvo inteligencia en la visión, es que Daniel procuró meterse en la presencia de Dios para que hubiese inteligencia en la comprensión de lo que Dios le estaba mostrando. Aleluya. El hermano Benedito acababa de leer que a Daniel se le consideraba superior. Tenía un espíritu superior, porque en él se hallaba, gloria a Dios, una inteligencia que ningún mago, astrólogo o adivino en toda la nación de los caldeos tenía. Gloria a Dios. Él tenía inteligencia para comprender cosas. Y aparte de inteligencia, Dios, por el mismo espíritu, le revelaba cosas. Gloria a Dios. Y nos enseña Daniel, por ejemplo, nos enseña Daniel a través de lo que Dios le revela a Nabucodonosor, que en el sueño Dios le habló. Aleluya. Le dio inteligencia no solamente para interpretar sueños, para comprender visiones, sino también le dio inteligencia para saber cómo había de conducirse en uno de los cargos diplomáticos más importantes que había en la época de Daniel: ser primer ministro de Babilonia sobre más de 127 provincias que iban desde Asia, Europa y comprendían la parte norte de África. Primer ministro, un hijo del Señor. Aleluya. Espíritu de inteligencia. Y hay veces Dios le habla a usted e ignoramos lo que Dios nos está hablando. Y pídale al Señor revelación. Señor, yo necesito que tú me des inteligencia en lo que tú me estás mostrando. Aleluya. Perdóneme, pero esto viene de parte del Señor. Yo le decía a mi esposa el otro día, si tal vez yo no hubiera hecho caso a lo que Dios me mostró, tal vez una familia hoy no estuviera acá. ¿Me comprende hacia dónde voy? Tal vez hubiera pasado el tiempo y yo hubiera dicho: qué cosa tan rara, no tenía sentido. Claro, no le habría dado el sentido porque no hubo una preocupación por el Espíritu escudriñar lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. Y me estaba mostrando en la forma como yo podía comprenderlo. Aleluya. Quiero que con esto usted sea muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. Tampoco todo sueño es de Dios para que usted esté creyendo en todo sueño que le cuenten. Hermano, y esto y lo otro. No, tenemos que ser maduros. Y yo pienso que le estoy hablando a gente madura. Amén. Y por eso hablo de estos temas con completa libertad. Y hablo con libertad porque siento que ustedes pueden entender y discernir las cosas que vienen de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Y con esa palabra uno puede discernir si algo se alinea a la Escritura o si algo no se alinea a la Escritura. Gloria a Jesús. Si hay una persona que es salvada y rescatada, ¿quién es exaltado? El Señor Jesús. Él es el Dios
nosotros instrumentos. ¿Y cuándo el instrumento se va a jactar por cómo suena una guitarra? Si el que toca la guitarra es el que sabe tocar la guitarra, a él se le da el reconocimiento, a Jesús se le da la gloria por lo que él puede hacer a través de nosotros. Aleluya. Espíritu de inteligencia. Le llevas pidiendo tiempo al Señor a hacer cosas y probablemente no has hecho lo que Dios te está colocando en el corazón. Y te preguntas, ay, ¿por qué estoy así económicamente? ¿Por qué estoy así dentro del hogar? ¿Por qué estoy así dentro de la casa? Y tal vez no le has pedido a Dios que el Espíritu Santo se manifieste en ti, dándote inteligencia espiritual para hacerlo espiritual de la manera espiritual y hacerlo humano bajo la guía espiritual. ¿Te das cuenta? Hijos rebeldes, llámalos con más frecuencia. Claro, con más frecuencia. No te canses de hacer el bien. No sientes venir a la iglesia porque te da pereza espiritual. Pídele a Dios porque el enemigo te ha empezado a enfriar espiritualmente. Y tú sabes ese camino, ¿dónde termina? Gloria a Dios. Inteligencia, varón, tú como ministro en tu casa, como sacerdote en tu casa. Hay cosas que te interfieren con el horario de culto. Tienes que aprender a escoger la mejor parte. Separado de Dios, nada puedes hacer. Y aparentemente las cosas se ven bien por un tiempo, pero luego, ¡ta!, como guanábana al piso. No se despapaya porque es una guanábana, pero inteligencia. Espíritu de consejo. Hay momentos en los cuales alguien viene a pedir consejo y en esto a mí me da temor, se lo digo. Porque yo pienso que tal vez ustedes en algún momento habrán podido ver a una persona que Dios la usa y fue usada en algo. ¿Me comprende? Pero no en todo momento habla Dios. Y ustedes que son maduros deben entenderlo. No en todo momento habla Dios. Hay veces habla el hombre. David se le acerca al profeta y le dice: profeta, yo veo que yo vivo en una casa bonita, la casa está bonita, pero el arca de Dios está entre cortinas. Yo quiero hacerle casa a Dios. ¿Sabes qué le responde el profeta? ¿Sabes qué le responde el profeta? Haz lo que tú tienes que hacer en tu corazón, porque Dios está contigo. Ese fue un consejo humano. Ese consejo no fue un consejo de Dios. Fue un consejo del profeta, como hombre, no como siervo de Dios, como hombre. Y el profeta se va. Y Dios lo coge allá lo que se va. Ven acá, ¿qué te preguntó David? No, Señor, esto. Ah, bueno. ¿Y tú qué le dijiste? Que me hiciera casa. Señor, tú sabes que Él es el rey y yo no. Bueno, me haces un favor, devuélvete. Dile que así como tú le dijiste, no era. Que yo le mando a decir que aquel que le hace la casa al hombre soy yo. Que Él no me va a hacer casa a mí, sino que yo se la voy a hacer a Él. Que un día de sus raíces, de sus vástagos, se va a levantar uno que va a habitar en mi casa para siempre. Dile que ese asunto va a ser así. Aleluya. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Que no le hiciera casa. ¿Cuál fue el consejo del hombre? Que le hagan casa. ¿Cuál de los dos consejos parecía alineado a la palabra de Dios? El primero parecía, pero el asunto es que no era. Se hubiera metido David en un problema con Dios. ¿Era verdad que Dios estaba con él, sí o no? Pero eso que David iba a hacer, Dios no se lo había mandado. Tú necesitas el consejo de Dios. Y necesitas el consejo de Dios para ser exitoso en lo que Dios te está mandando a hacer. Le decía yo ayer a mi hija, lo peor que a una persona le puede suceder es que sea exitoso en esta tierra en lo cual algo Dios no le mandó.
¿Por qué? Porque vas a luego a llevar una vida vacía. Vas a llevar una vida donde tú no encuentras contentamiento, donde le vas a pedir a Dios y Dios no te va a responder, y te vas a preguntar que por qué Dios no te responde. Y es porque no estás siguiendo el consejo de Dios. Pastor, pero yo le pido y no encuentro respuesta. Es que mi hijo no era por ahí, era por acá. Ay, Señor, pero es que por ahí no me gustó. Sí, pero la solución era por ahí. La solución era orar día y noche por esa persona. La solución era que tú con tus pasiones las crucificaras. Porque vienes a mí a pedirme, pero no tienes la intención de crucificar tus pasiones. Y quieres decir que me sigues, que mi espíritu está contigo, pero no te has negado a ti mismo, ni has tomado la cruz que yo te dije que cargaras. Y ahora estás esperando que yo confíe, o que más bien yo confirme una palabra que yo ni siquiera he dicho. Solamente estás en pie porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Y estoy esperando que te des cuenta que estás haciendo lo que yo no te mandé a hacer. Por eso ese negocio no te sirve. Por eso esa universidad no te sale. Por eso la dificultad con los vecinos, con mamá, papá, esposa, hermano, hijos, hijas. Porque quieres hacer tu voluntad y no la de Dios. Y cuando se te presenta la voluntad de Dios, no la quieres. ¿Y sabes qué problema hay? Dios es eterno y tú hombre. Si a Él le pasa el tiempo, no le pasó nada. Pero tú te puedes andar 10, 20, 30, 50 años viviendo una vida frustrada porque estás haciendo cosas que Dios no te dijo que hicieras. Espíritu de consejo. Y cuando Pedro predicó sobre el Espíritu Santo de Dios, sobre la obra del Calvario, y la gente creyó, y le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿qué vamos a hacer? Pedro, con el poder que Dios le había dado, se levantó y dijo: ustedes se tienen que arrepentir. No le dio vueltas, no le dio rodeo. Le dijo que la gente tenía que arrepentirse. Y que ahora en fe tenían que ser bautizados. Y que como posterior a esa obediencia iban a recibir el Espíritu Santo de Dios. Iban a ser borrados los tiempos de las rebeliones e iban a entrar en los tiempos de refrigerio con el Señor. Gloria a Dios. ¿Es un mensaje sencillo, sí o no? ¿Cómo se vio ese consejo? Ese era el consejo acertado. No era el consejo popular, pero era el consejo acertado. Mucha gente atendió el mensaje y mucha otra gente dijo: están borrachos. Los que dijeron eso no se bautizaron. Evangélico, ahora tú te metiste con esos locos. No estamos borrachos ni nada de eso. Es la promesa del profeta Joel, que ha sido prometida para los postreros días. Y para ustedes es la promesa, y para sus hijos, para los que están lejos, y para los que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les testificaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. A muchos ese consejo no les gustó, pero por ese consejo 3,000 personas fueron salvas una sola mañana. 3,000 personas. Aleluya. ¿A cuántos les gustaría que el Espíritu Santo de Dios se manifestara de esta manera en ustedes? Amén. Gloria a Dios. Que si usted de pronto alguien se le acerque y le diga: yo no sé qué hacer, no le dé usted su consejo, sino déle el consejo que viene de parte de Dios. Amén. Y si no está seguro que es de parte de Dios, mejor ni lo dé. Ni lo dé. Amén. Quinta manifestación: espíritu de poder.
Hechos capítulo 6, versos 7 al 8, y me va a ayudar a leer. Humber, ayúdame a leer Hechos capítulo 6 del 7 al 8. La palabra de Dios me dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y esto muchas veces ocurre en hombres y en mujeres, pero pienso que hay veces más en mujeres, tomando decisiones por el miedo. Dios a ninguno de nosotros nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Sino de poder. Nos ha dado espíritu de poder. Gloria a Dios. Y en ese espíritu de poder debe haber manifestación del poder. Porque no es solamente hablar de la palabra como concepto. Debe haber manifestación del poder. Escucha esto. Cuando Dios viene a la vida de un hombre, empieza a transformar a esa persona. El mayor testimonio de poder que puede haber en la vida de un cristiano es la vida del cristiano transformada. Amén. No te estoy hablando de la vida del cristiano disfrazada, sino la vida del cristiano transformada. Y en esa transformación las cosas viejas pasan y todas las cosas ahora son hechas nuevas. Ya la salsita bailable que a ti te gustaba, ya no, porque son hechas nuevas. O todavía no has nacido de nuevo. Ya fornicación, dice, ni se menciona entre ustedes tales cosas. Aleluya. Estar de pronto en adulterio, así sea mentalmente, eso ni se nombra entre ustedes, porque ¿resucitaste con Cristo cuando te sacaron del bautismo o no te resucitaron? Aleluya, gloria a Dios. Ya el tema, por ejemplo, del vestir en la dama. El vestir en la dama, hermana mía, no es para venir a la iglesia. El vestir en la dama es para que tú lleves una vida santa. Acuérdate lo que hablábamos, santidad a Jehová. ¿Me entiendes? ¿Tú has visto esas faldas estirables que hay veces se colocan? Hermana Uber, ¿usted las ha visto? Unas que se ponen, esas más o menos dan por aquí, pero y se estiran y ya sé. Eso no es de caucho. No. Nada. Dios te va a transformar. Te quiero decir que lo primero no es el vestido, nunca será lo primero el vestido. Pero el vivir una vida mostrando recato es necesario. Viviendo recatadamente es necesario. Aleluya, gloria a Dios. Porque entonces, si no has creído en vano. Y te lo digo a ti, hermana, no a las nuevas no las toco todavía, pero a las hermanas, gloria a Dios. La palabra de Dios me dice que el espíritu de poder en Esteban causaba algo. Ayúdame a leer, Humber. Hechos capítulo 6, del 7 al 8. ¿Cómo dice? Ok, Esteban estaba lleno ¿de qué? De gracia y poder. Y como consecuencia, ¿qué ocurría? Hacía pequeños, ¿cómo dice? No dice pequeños, grandes ¿qué cosa? Grandes prodigios y señales. Álceme la mano los que aquí han sido llenos del Espíritu Santo. Llenos. Cuando usted es lleno, usted ha tenido la oportunidad de haber hablado en lenguas espirituales. Álceme la mano los que han tenido la oportunidad de haber hablado en lenguas espirituales. Ok, listo. Baje la mano. Eso quiere decir que a usted ese día le dieron poder. Te dieron poder. Yo soy bastante, perdóneme, yo lo digo así, bastante crítico. Y lo hago desde un punto de vista, lo intento hacer de una forma sana. Porque quiero que mi vida siempre vaya en la coherencia de la palabra de Dios. Y trato de ser crítico por eso. Nosotros hemos pedido repetidamente porque Dios derrame dones. Yo lo he pedido, mi esposa lo ha pedido. Pero hay un momento en el cual yo creo que ya Dios nos escuchó.
Y ya Dios repartió el don. Y ahora es momento de que el que tiene el don lo desentierre. Señor, manda el don. Ya yo mandé dones. Mira, a fulano le di un don hace 30 y tantos años. A fulano le di hace 20, al otro le repartí hace 5 meses, al otro 4 semanas, al otro 10 años. Todos tienen dones. Más bien, pídeme porque se atrevan a usarlos. Aleluya. Porque es que ya el poder se repartió. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Álceme la mano el que recibió el Espíritu Santo. Entonces ya usted recibió ese poder. Tiene que usarlo. Porque eran grandes milagros y prodigios que la gente decía, tremendo. Esteban el mesero. Sí, porque era mesero. Oraba por los enfermos y se atrevió a orar por los enfermos. Atrévase usted a orar por el enfermo. Atrévase usted a llevar la palabra de Dios. Que cuando le toque el endemoniado, atrévase a reprender al diablo. Le dieron el poder de Dios, no le dieron una cosa pequeña, le dieron el poder de Dios que reposa y vive dentro de usted. Aleluya. Atrévase a reprender las obras infructuosas de la carne. Amén, eso también hay que hacerlo. Gloria a Dios. Atrévase, que si de pronto alguien le dice, no, es que yo creo que ahora la nueva ideología es hacer esto, diga, no, al principio varón y hembra Dios los creó. Atrévase a decir las cosas, porque nos dio el poder. Tenemos el poder. Usted puede vivir esa vida transformada, pero tiene que atreverse. Hermano, ya yo hablé en lenguas. Y Pablo cuando llega a los Corintios así que, ¿cuántos habían pensado que solamente era hablar en lenguas? ¿Me entiendes? ¿Dónde está el poder? Por eso dice Pablo, cuando yo fui donde ustedes, yo no me propuse saber muchas cosas. Yo no me propuse estudiar mucho la Biblia, está diciendo Pablo. Yo me propuse saber una cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando fui donde ustedes, yo no fui con ningún mensaje complejo, ni con excelencia de palabras. Fui predicando la cruz con demostración de poder. Punto final. Gloria a Dios. Un mensaje que todo cristiano se sabe, el mensaje de la cruz. Murió por nuestros pecados, se levantó con poder y gloria al tercer día, perdonó a los que vinieron a él, nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Y si usted cree esta cosa, ahorita pasamos y vamos a orar por usted para que sea sano. Punto final. No más, no más. Un mensaje sano, concreto, pero con demostración de poder. Que usted mira hoy los púlpitos y están llenos a veces de tanta cosa. Están llenos de dogmas de hombres, están llenos de adornos. Yo quería comprar un púlpito sin luces, pero ya no vienen sin luces. Ahora todos les meten luces. Hay predicadores, teólogos, universitarios, pero no hay poder. Se pasan los enfermos y los enfermos no se sanan. Cuesta reprender un endemoniado. Los hermanos no vienen a la oración, no vienen a los ayunos. Y los que más tienen poder de Dios son esos hermanos calladitos en la congregación que ya tienen el pelo blanco. Son los que son reconocidos en el mundo espiritual como autoridad. Y hay un montón de gente que si el diablo se les apareciera y dijera, yo usted no lo conozco, ni lo conozco. O qué tal que de pronto sí lo diga, hola Carlitos. No hay poder, porque no hay búsqueda. Una congregación llena del Espíritu Santo tiene poder.
Vamos a orar por un enfermo. Cuénteme para que yo quede informado. Pero el poder para orar por el enfermo usted ya se lo dieron. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No tiene más doctrina eso, para que usted no se complique. Vaya y ore en el nombre de Jesús. Póngale al enfermo bajo la guía de Dios y ese enfermo sanará. Si Dios le dice que vaya a orar por el enfermo. Hay enfermos que están enfermos para la gloria de Dios. Y otros están enfermos por disciplina de Dios. Y si Dios me coloca que es por disciplina, yo por allá ni oro. Entiéndete con el Señor. Pastor, ¿y por qué? Vea, es que usted hizo esto y esto y esto. Y eso es disciplina. Pastor, pero a mí nunca nadie me dijo nada. Tranquilo, que el que coloca disciplina es de ahí arriba, deja. Él hace la llaga y cura la herida, pero tiene que haber discernimiento. Espíritu de conocimiento. Me faltan dos, no se preocupe, ya vamos a terminar. Espíritu de conocimiento. Pastor, pero ya hablamos de sabiduría y hablamos de inteligencia. Claro, hablamos de sabiduría como aplicar lo que hemos aprendido. Hablamos de inteligencia como revelación, la capacidad de aprender lo nuevo, gloria a Dios. Pero hablamos de conocimiento o de espíritu de conocimiento como la capacidad para saber. ¿Me entiende? La capacidad para que usted sepa, punto final. Mi pueblo pereció por falta de oración. No fue de oración, no. Por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció? Por falta de conocimiento. ¿Y sabe por qué dice la palabra eso? Porque no leían la palabra. ¿Cómo termina el libro de Josué? Diciendo, y cada quien hacía lo que le parecía. Dicho de otra forma, cada quien quería hacer lo que le daba la gana. Y por eso Josué se para con esa posición firme y varonil y dice, bueno, ustedes verán lo que hacen, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo, nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, gloria a Dios. En el conocimiento de Dios, gloria a Dios, está el testimonio de quién es el Señor Jesús. Y esta palabra me da mi vida eterna si yo conozco esta palabra, aleluya. En el conocimiento, yo tengo que decirle que a medida que usted tiene conocimiento, usted entiende lo que es el pecado. Usted se va a dar cuenta que habían cosas que usted hacía que pensaba que no tenían ninguna repercusión espiritual, pero que eran pecado. ¿Me comprende? Hay cosas que la palabra muestra. Hoy está muy de moda en el mundo el tema de no existía para la época. Nosotros hablamos hoy de que hay muchas personas que fuman. ¿Dónde dice la Biblia que fumar es pecado? Por allá dice la Biblia que el que destruye el cuerpo será destruido por Dios. ¿Dónde está el cigarrillo? Ahí está. Ahí está. Entonces la palabra nos da conocimiento a través del Espíritu. Ese Espíritu en nosotros es esa capacidad para albergar el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios hay revelación. Mijo, no hagas esto por esto otro. No acuses a nadie con tu boca. A mí eso no me gusta. De pronto yo a alguien lo puedo sentar y decirle, oiga, es que tú me hiciste a mí tal cosa. Pero decirle a esa persona, tú me hiciste a mí tal cosa, es diferente de decirle a la persona, tú eres tal cosa. Es diferente. Se me llevan una moneda de 100 pesos, yo le digo a la persona, oye, te me llevaste una moneda de 100 pesos. ¿Le dije ladrón o no le dije ladrón? No le dije ladrón. Pero decirle ladrón, ya tengo un problema con Dios. Porque entre tanto lo juzgo y lo etiqueto, acarreo sobre mí condenación. Y si de pronto yo a alguno le he dicho alguna cosa, usted se va a dar cuenta que yo le digo y tal y tal y tal y tal cosa, pero nunca etiquetaré a alguien. Porque yo no quiero juicio sobre mí. No quiero juicio sobre mí. ¿Cómo viene eso? Por el espíritu de conocimiento. No juzgues para que no seas juzgado. Aleluya, gloria a Dios. Con la medida con que mides,
te será medido. Entonces alguien pide sobre mí juicio, espíritu de conocimiento. Entonces, ¿usted qué pide? Entienda. A ver, ¿qué pediría usted? Pida misericordia. ¿Por qué? Porque cuando yo me arrodillo a pedir juicio, le estoy diciendo a Dios, Dios, lo que tú vas a hacer con el otro, hazlo conmigo. ¿Quién quiere juicio sobre su cabeza? Nadie. ¿Qué tiene que pedir usted? Misericordia. Señor, a pesar de eso, yo hago misericordia. Aleluya. Y usted siente enseguida la presencia de Dios. ¿Quién le da esa sagacidad? El conocimiento que da el Espíritu. Porque si no, usted va a estar pidiendo cosas desalineadas a la voluntad de Dios. ¿Y por qué se me vinieron esos males? Mijito, tú lo pediste. ¿Pero en qué parte? En la parte de que tú estás sacando esa vara para con el otro. Te medí con la misma vara. Mi esposa a mí me dice, mi amor, a ti te cayó el manto de colores. Bueno, yo en el fondo lo creo así. Pero cuando tú entiendes por el Espíritu lo que a Dios le agrada, tú has ganado con Dios. Tú no tienes que esforzarte tanto para que Dios te escuche. Tú has ganado con Dios. Tú no vas a depender nunca de la unción de otro. No vas a depender nunca del culto del otro. Porque tú solito puedes entrar a la presencia. Espíritu de conocimiento. El conocimiento, el espíritu de conocimiento nos revela el nombre de Jesús. El espíritu de conocimiento nos revela la salvación de Jesús. El espíritu de conocimiento nos revela los misterios de Dios. El tiempo final, ¿sabe usted quién lo revela? Si lo escondido de Dios nos lo revela a nosotros. Y dice la palabra de Dios, y estas cosas nos las reveló por el Espíritu. ¿Cómo nos las reveló? Por el Espíritu. ¿Cómo estamos en conocimiento? Por el Espíritu. ¿El mundo se va a acabar o no se va a acabar? El mundo ahorita no se va a acabar. Se acaba el hombre del mundo, pero el mundo ahorita no se va a acabar. ¿Sí se da cuenta? Ahorita viene el juicio de Dios, pero la tierra no se va a acabar. A la tierra después del juicio de Dios todavía le faltan 1000 años. ¿Y sabe qué va a pasar en esos 1000 años? La tierra va a florecer. El mundo va a ser lleno del conocimiento de Dios como las aguas llenan el mar. Entonces, si yo digo, ¿y cuántos saben que el mundo se va a acabar ahorita? No, eso no es para ahorita. ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Me comprende? Por eso uno se da cuenta que frente a algunas cosas es mejor hacer lo que hizo el profeta. ¿Van a vivir estos huesos? El profeta dice, tú eres el que sabe. ¿Se va a acabar el mundo? Tú eres el que sabe. Pero leamos la palabra. ¿Vivirán esos huesos o no vivirán? Señor, tú eres el que sabe si van a vivir. ¿Yo qué voy a saber? Y el profeta pisando, crack, se partió un hueso. No, yo no sé. Tú eres el que sabe, Señor, de si vivirán esos huesos o no vivirán. Y Dios manda al profeta a profetizar, y el profeta profetiza. Y cuando empieza a profetizar, los tendones se junta hueso con hueso. Gloria a Dios. Profecía, símbolo de palabra. Se forman los tendones, crecen los músculos, se forman los órganos, le brota piel a esos huesos secos. Pero ahora ya no eran huesos secos en gran manera. Ahora eran un cuerpo muerto. ¿Y qué diferencia hay entre un cuerpo muerto y unos huesos secos? Ninguna. La diferencia es lo que Dios le dice al profeta: profetiza al Espíritu. Y dile al Espíritu: ven, Espíritu, desde los 4 vientos.
Y el profeta empieza a ver cómo en ellos entra la vida de Dios. Y los que eran unos huesos secos, ahora están de pie delante de la presencia de Dios y son un gran ejército. Aleluya, gloria a Dios. Fueron vivos, no por la palabra del profeta. Fueron vivos porque de arriba había uno soplando, volviendo a colocar vida sobre lo que estaba muerto en gran manera. La llenura del Espíritu Santo coloca en nosotros vida y vida en abundancia. Aleluya. Esta palabra es vida y es espíritu. Y cuando tú escuchas la palabra, eres lavado por la palabra. O sea, eres lavado por el Espíritu. Porque empezamos a hablar con las palabras de Dios. Y tú te das cuenta que no toca ni alzar la voz ni bajarla. Pero las cosas en el recinto se empiezan a cambiar. Uno empieza a sentir algo especial y diferente. El último de las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios es el espíritu de temor de Jehová. ¿Usted sabe para qué es el espíritu de temor de Jehová? ¿Para qué sirve? Mencióneme una a ver si de pronto recuerda. El temor de Jehová sirve para santificarse. Porque el que tiene temor de Dios aguarda la esperanza de ver su rostro un día. El temor de Jehová sirve para que los hombres se aparten del mal. El temor de Jehová sirve para que en nosotros haya mayor sabiduría. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. El temor de Jehová, dice Proverbios 10:27, aumenta tus días para los que están enfermos. Anden en el temor de Dios. En el temor de Jehová, Proverbios 14:27 dice que hay manantial de vida. Aleluya. Para que se le vaya la enfermedad. En el temor de Jehová se aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Proverbios 8:13. Aleluya. Con el temor de Jehová nosotros podemos andar bajo el espíritu que produce temor, andando en una vida santa. Si no se anda en una vida santa, quiere decir que el espíritu que procede de eso, el espíritu que causa eso, no está en ti. Y necesitas el espíritu. Quiero invitarla a que se pongan de pie mientras concluimos la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que hay una grande promesa en este tiempo. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tóquese ahí, tóquese. ¿De qué tiene ese brazo? ¿De qué tiene ese gordito? Tóquese la llantica. La tiene de carne. Y eso para usted hoy es una buena noticia. Porque el Espíritu le ha sido prometido un día de parte de Dios que lo derramará sobre toda carne. Pero esta carne, para recibir el Espíritu, si usted le presta mucha atención, tiene que humillarse delante de Dios. Tiene que humillarse. Cornelio, un hombre importante en su nación, capitán del ejército, un día tuvo que llamar a un humilde pescador para que el pescador le explicara el camino de la salvación. Porque ninguno en su nación conocía ese camino. Y tuvo que bajarse e inclinarse. Y el militar, de pronto la persona colocada en autoridad y puesta en autoridad,
cuando vio al apóstol Pedro, salió corriendo donde él y se arrodilló. Pedro lo levantó, claro, porque nosotros sabemos que el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de todo reconocimiento es el Señor Jesús. Aleluya. Es Él. Y cuando a ese hombre se le predicó, no tocó predicarle mucho. Se le dio un mensaje de 3 minutos. Y él, junto con su casa, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos sienten que les hace falta mayor sabiduría? Mayor poder. Mayor conocimiento. Gloria a Dios. Mayor temor. Más consejo. Mayor inteligencia. Mayor presencia de Dios. Que cuando usted llegue a un lugar, la gente pueda ver que usted es diferente, que tiene algo especial. No por su vestido, no por la Biblia debajo del brazo, sino porque donde usted va lleva la presencia de Dios. Yo quiero invitarle a la iglesia en Pasuncha de que no nos soltemos de esa búsqueda. Yo puedo decirle ahorita, vamos a orar, sí, vamos a orar, pero necesitamos tener esa búsqueda individual para tener la llenura. Cuando yo me bauticé, yo veía como otros eran llenos del Espíritu Santo. Yo dije, yo lleno el Espíritu Santo. Eso va a ser algo muy difícil. Y se me acercó una hermana, la hermana Ruth Ríos se llama ella. Me dijo, hermano Mauricio, cuando usted entró a esta iglesia, yo a usted le di un consejo. Y es, dígale al Señor que le dé el Espíritu Santo. Y si usted lo siente así, si no, entonces dígale que usted se muere sin el Espíritu. Y esa hermana veía eso como algo serio. Y me vendió esa idea y yo se la compré. Yo me acuerdo que me subía a las azoteas de donde trabajaba y allá en un rinconcito oraba: Señor, dame el Espíritu. Llegaba en la noche tarde a la casa y le decía: Señor, dame el Espíritu. Si tú me lo das, yo te voy a servir. Señor, dame el Espíritu. Y veía como otros eran llenos. Y a mí como que no me tenían en la lista. ¿Se ha sentido así? Y me pasaron meses y nada. Y nada. Recuerdo que salía temprano del trabajo y a las 6 menos cuarto yo estaba que le quería tumbar la puerta al pastor. Pastor, ábrame que ya llegué. Hermano, pero ábrame. Y me gustaba hacerme en la congregación ahí cerquita al púlpito, ahí yo me arrodillaba. Y hablaba con el Señor y le decía: Señor, dame el Espíritu. Dame el Espíritu. Yo recuerdo mis oraciones casi siempre eran: Señor, hoy te volví a fallar. Hoy pequé, pero pequé después de las 9 de la mañana. Me enojé, airé.
Yo lo intento por mi fuerza, pero llevo meses intentándolo y no me funciona. Dame el Espíritu. Un 4 de septiembre del año 2016, como a esta hora, yo pasé a ese altar. Le dije: Señor, yo me arrepiento por mí, me arrepiento por mi casa, por haberte fallado, por no haber hecho lo que era grato delante de ti. Yo te entrego mi casa, mi vida, mi matrimonio, mi familia. Y haz a partir de mí una generación que te conozca y que te sirva. Él me dio el Espíritu en medio de esa oración. Él hizo que en mí brotara la vida. Él me dio una nueva forma de ser, de hablar, de expresarme. Sea el Señor glorificado. Pero hoy, sin decir una palabra, yo soy un testimonio en mi casa. Eso no fue de mi propia fuerza. Fue el Espíritu Santo de Dios. Yo les digo con temor y temblor: sea Dios reconocido. Pero Él hoy más que nunca vive en mí. Y yo atesoro su presencia. Y cuando me equivoco le pregunto: Señor, ¿y estás conmigo todavía? Y su presencia no se tarda. Él me dice: aquí estoy contigo. Yo te escogí y voy a perfeccionar mi obra en ti. Yo quiero invitarle a que usted, si siente que necesita del Espíritu Santo de Dios, Espíritu del cual ha sido enseñado hoy, pase a este lugar como señal y símbolo de que usted quiere decirle al Señor: Señor, necesito mayor poder, necesito mayor presencia. A los pies del Maestro nunca será juzgado. Aleluya. Un día Él me hizo sentir aquí arriba en la coronilla de mi cabeza su presencia. Y yo me preguntaba qué era. Y hay una corona, una diadema que Él nos ha colocado, que dice: santidad a Jehová. Un ungüento que Él ha colocado sobre nuestra cabeza, que es la presencia misma de Dios.